quiero leer, antes de ir con Guillermo, permíteme leer un mensaje de la doctora Vivian Brunet, que como Guillermo no puede leer, dice, un beso, toto, tote, a mi querido Guillermo Handan. Y después dice, hubo muchas anomalías en la votación del 2 de junio en México, votaron hasta los muertos. Eso quería señalar. Bienvenido, Guillermo Handan. Bueno, saludos a todos. Viviana, pues mi cariño, mi máxima consideración hacia tu persona, hacia tu labor, incansable, luchadora, una espartana de este siglo. Y bueno, pues el tema de las elecciones en México. Evidentemente fueron el día 2 de junio, a casi un mes de las elecciones, pues poco a poco ha estado saliendo la información, las investigaciones y demás. Y esto es algo sumamente grave, porque nosotros hemos elaborado una denuncia, la vamos a presentar este sábado ante el Frente Cívico Nacional, y básicamente se hace consistir en lo siguiente. Primero, estamos denunciando un fraude electoral, y esto lo hacemos en base a un estudio totalmente documentado del señor Yuri Servolov, que es el responsable y el director de un análisis sumamente prestigiado en México de hace ya muchísimos años, que se llama la carpeta púrpura. Y en este sentido, el señor Yuri, amigo personal, pues realmente ha hecho una investigación increíble. Y a través de esta investigación, y después de leerla y analizarla, y evidentemente no objetarla, nos quedamos impresionados de las verdades que se han dicho sobre la realidad de la elección mexicana. Fue una elección fraudulenta donde hubo pues más de 6,5 millones de votos, según esto, de personas que están en México siendo extranjeras, donde hubo doble contabilidad en las boletas electorales, donde hubo una injerencia demasiado fuerte por parte de recursos notoriamente ilícitos, básicamente del crimen organizado, como lo ha demostrado y estudiado el Código Magenta de Ramón Alberto Garza, un periodista muy calificado en nuestro México. Tenemos también el asunto excesivo de las campañas y precampañas en el uso de las autorizaciones de ley. Esto es una investigación muy seria llevada a cabo por un señor Francisco de la Torre. Tenemos, en fin, son una serie de circunstancias a través de muy distintos medios comisivos en donde se logró esta situación. ¿Por qué menciono que fue una elección de Estado? Porque al decir y expresar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente de la República incurrió en más de 35 amonestaciones dadas por el árbitro, que es el Instituto Nacional Electoral, donde le sacaron la boleta amarilla para prevenirle que no continuara con esos ataques imparciales e inequitativos, y sin embargo el presidente de la República hizo pues omisión de estas instrucciones. Entonces tenemos un árbitro que sacó 35 tarjetas amarillas y no fue capaz de sacar una sola tarjeta roja, lo que evidencia que el árbitro en esta justa electoral se vendió. En razón a lo establecido por el Tribunal Federal Electoral, hoy es cosa juzgada el hecho de que el presidente de la República actuó ilegalmente en esta participación comicial.
Entonces, una vez que nosotros, en base a muchas documentales públicas y privadas, tomando en consideración la información del propio gobierno, se considera que realmente fue una elección de Estado que al tenor de lo mencionado en la Constitución, cuando en más del 20% de las casillas existen irregularidades, ahora hemos comprobado recientemente que hay irregularidades en el 63% de las casillas, lo cual, y en atención adicional a que se ha acreditado el exceso de recursos del crimen organizado en la justa electoral, es motivo más que suficiente para anular las elecciones mexicanas. Esto es algo muy grave y esto es algo de suma trascendencia para los mexicanos. Pero la denuncia que hemos elaborado es una denuncia, son aproximadamente 80 hojas, totalmente comprobado cada uno de los hechos que se menciona, pero que nos lleva también a denunciar, y lo hago con toda la conciencia moral y jurídica, un doble golpe de Estado, un golpe de Estado dirigido al poder legislativo y un golpe de Estado dirigido al poder judicial. Paso a explicarme. En cuanto al poder legislativo, la secretaria de Gobernación, fuera de facultades, en una forma totalmente ilegal, menciona que dentro del Congreso ya tienen ellos la mayoría relativa, cuando expresamente la Constitución dice que no podrán exceder de más de 300 diputados y senadores en ambas representaciones. Sin embargo, ellos quieren acceder a 373. En otra terminología, les corresponderían simple y sencillamente 54 y ellos quieren llegar hasta 73 congresistas para que en base a eso puedan cambiar la Constitución y con ello, por avisos preexistentes, la cuestión política mexicana y convertir a México en un Estado comunista, como es lo expresado en el Foro de San Paulo de hace algunos años. Esto es una situación sumamente grave, lo que estoy diciendo, porque este golpe legislativo todavía no se ha dado, es una tentativa, pero quien tiene que reconsiderar su postura es el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Esperamos que actúen en consecuencia y exista un respeto y no exista un agandalle jurídico para que ellos, mediante una mala interpretación en contra de lo expresado gramaticalmente por la Constitución, puedan ellos apoderarse del poder legislativo y hacer los cambios constitucionales respectivos. Eso en lo que se refiere al poder legislativo. En lo que se refiere al poder judicial, tendremos que expresar que nuestra Constitución, como la mayoría de las constituciones del mundo, dice que para ejercer el poder federal se divide su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El presidente de la República mandó una iniciativa y quieren impulsarla nuevamente con este nuevo gobierno para hacer una reforma judicial. Pero no es una reforma judicial que atienda en un momento determinado a las necesidades transparentes y lógicas que debe de tener toda reforma judicial en la administración de justicia y yo añadiría en la procuración de justicia. Evidentemente, gran parte de los mexicanos estamos
muy disconformes sobre el desempeño del Poder Judicial y de la Fiscalía, de las fiscalías mexicanas, las encargadas de procurar justicia, de perseguir los delitos. Entonces, una reforma siempre será bienvenida, siempre y cuando sea razonable y en adecuación a los imperativos de ley. En este caso en particular, la reforma lo que pretende es quitar y desaparecer en una forma absoluta al Poder Judicial. Dicho en otras palabras, imagínense ustedes que el señor Biden dice, vamos a apoderarnos del Congreso norteamericano y vamos a desaparecer la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y todos los jueces federales que existan en Estados Unidos. Esto es algo sumamente grave, con el añadido de que en esa misma reforma judicial quieren ellos que los jueces, magistrados y ministros sean electos por votación popular. El pueblo, valga la premisa, pues no creo que tenga los conocimientos suficientes como para poder entender que para el Poder Judicial no es que se llega a esos puestos a través de un voto y de una elección, sino que se requiere absolutamente independencia, autonomía y plena capacidad y un absoluto respeto a lo que significa la carrera judicial. No es posible que pretendan entregarle a los partidarios de Morena la justicia nacional. Por eso hago un llamado y vamos a presentar la denuncia a efecto de evitar esta tentativa de un doble golpe de Estado, tanto en lo legislativo, como lo he expresado, como en el tema judicial. Es algo verdaderamente inaudito lo que quieren hacer en México. Entonces, básicamente hablando, esta es la situación. Correcto, vamos a colocar ese documento acá en pantalla en los próximos segundos, mientras Alberto, adelante Alberto, tú complementas. Sí, están preparando el Partido Comunista Mexicano, ¿verdad? Absolutamente, así es. Ahorita ya nos quitaron, no sé si sea reversible, pero ya nos quitaron el poder de la ley de amparo. Así es, ha sido modificada. Ahorita, sí, cuando uno para efectos de la suspensión, víctima de abuso de la autoridad, uno tiene el derecho que nos daba la ley de amparo. Y con eso inmediatamente se suspendía el acto que se estaba reclamando, en el sentido de que pues mientras se da el juicio y se falla en el favor de la parte que tiene la razón, se suspende la acción que origina la solicitud de amparo. Entonces, eso es una garantía de que puedes tú pelear tu caso en libertad y sin ser víctima del abuso de una autoridad corrupta. Bueno, pues eso ya no lo quitaron en México. Bueno, una modificación a la suspensión, evidentemente muy grave, y vale la pena considerar que lo que sucede es que el Poder Judicial, y principalmente en manos de la ministra presidenta de la Corte, la señora Norma Piña Hernández, realmente contra un ataque desmedido desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, ha sostenido el respeto a la Constitución. Entonces, afortunadamente, contamos nosotros con gente de absoluto valor y valentía para hacer respetar lo que todos los servidores públicos están obligados por la propia Constitución a respetar, que es precisamente nuestra Carta Magna, las instituciones y las leyes que de ella emanen. Entonces, es de notoria fama
el hecho de que el Poder Judicial Federal mexicano está en contra de el ataque sin misericordia, un ataque totalmente ilegal, totalmente irracional por parte del presidente de la República en contra del Poder Judicial. Entonces, los mexicanos tenemos la obligación de denunciar estos hechos, de proteger a la institución veladora de nuestra administración de justicia, porque vale la pena mencionar que nuestra Constitución, como la mayoría de las constituciones del mundo, establece que es un derecho, una garantía individual que los mexicanos tenemos el derecho a que se nos administre justicia. Si pretenden, como lo está estableciendo la reforma, aniquilar al Poder Judicial, pues entonces se estaría dando rienda suelta a que cada individuo en México ejerza su justicia por su propia mano, lo que nos llevaría a vivir en un pleno estado de anarquía, que es de alguna manera la dictadura que pretende llevar a cabo el presidente de la República. Pues muchas gracias por aclarármelo, la verdad fue muy buena noticia la que me acabas de dar, estaba completamente equivocado. Sí tuvieron la intención, ¿verdad? Pero qué bueno que se dio absolutamente. Esto. Qué bueno que se dio. Y me preocupa que quieran también elegir a dedazo como con estas elecciones, ¿verdad? Con mañas y todo a los magistrados. Porque imagínate en un lugar dominado por el narco y los políticos amafiados a la plaza. Así es. Bueno, de hecho, es una de las graves aseveraciones y angustia del propio gobierno norteamericano, en el sentido de que ellos saben que si prospera la elección de los jueces, pues es obvio que quien va a patrocinar, e imagínense con qué cantidad de recursos, a los jueces consentidos por el crimen organizado, pues ¿quiénes van a ser los jueces de México? O bien, partiendo de otra premisa, pues un empresario muy poderoso, pues dice, pues yo voy a patrocinar y a pagar toda la campaña política por este determinado juez, porque es finalmente el que va a atender mis asuntos. Entonces, es algo sumamente grave. Esto solamente ha existido el antecedente en Bolivia, es un fracaso absoluto, pero se le olvida al gobierno mexicano que firmó, entre otras, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que no es obligatoria, pero sí firmó también el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Económicos, y también firmó la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí se establece como derecho del ser humano el que tenga acceso a la administración de justicia. Entonces, pues sería penoso y vergonzoso para nuestro país que algunos mexicanos tengamos que acudir a las instancias judiciales internacionales para que se respeten nuestros derechos. Algo, reitero, también sumamente grave. Yo también escuché alguna vez que sin ninguna vergüenza, sin ningún recato, sin ningún pudor, López Obrador en su mañanera aceptó que le pedía favores a Saldívar. Bueno, ese es un tema muy delicado y también lo estamos denunciando a él, al expresidente de la Corte y también al exconsejero jurídico del presidente, al señor Julio Scherer García, toda vez que el presidente de la República reconoció prácticamente en la televisión mexicana que se ponía de acuerdo con Saldívar para instruirlo en el sentido de algunas determinaciones judiciales. Para este efecto, tengo entendido que hay más de 50 jueces que han presentado su queja respectiva dentro de la propia
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que es un acto totalmente ilegal y constitutivo de delito. Entonces, parte de la denuncia está en solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se incorpore legalmente y los hechos y las pruebas respectivas a nuestra denuncia. Entonces, el señor Saldívar ha cometido varias ilicitudes que se pueden considerar no inconstitucionales, sino algo más grave todavía, anticonstitucionales, porque él quiso expandir su gobierno por 2 años a iniciativa del presidente López Obrador, lo cual es una limitación constitucional expresa. Asimismo, cometió un atropello y un fraude a la ley porque el cargo de ministros solamente puede ser renunciado por causa grave jamás explicada, pero lo que sí entendemos los mexicanos es que esa causa grave era apoyar al partido de gobierno en un acto de una bajeza y de una sumisión total. Pero no contento con esto, logra a través de un fraude a la ley imponer a una ministra en su lugar por 14 años más que no cursó la carrera judicial y que la Constitución establece que en forma prioritaria deben de ser ministros los que hayan incurrido en esa carrera judicial. Y los mexicanos nos damos cuenta prácticamente todos los días de la gran incompetencia, desconocimiento de la Constitución de la ministra Lenia Batres. Y entonces esto es algo sumamente grave también. ¿Por qué? Porque en lugar de tener, si nosotros analizamos cuál es el currículum de la mayoría de los ministros, son gente que ha tenido más de 40 años en el servicio. Empezaron siendo secretarios, actuarios, juzgadores, magistrados y ministros. Y tenemos inclusive propuesto por el gobierno de López Obrador a una señora ministra, que es la señora Yasmín Esquivel, que se demostró que plagió su tesis en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con esto quiero decir que la señora ministra, entre comillas, no tiene por qué aparecer como ministra, toda vez que no requiere el título de abogada que se necesita para ser miembro del poder que juzga la situación de los mexicanos. Nuevamente, otro atropello atroz cometido por el gobierno en curso. Y nos podríamos seguir con muchísimas explicaciones más. Sí, ¿cómo va a ser este procedimiento que se va a hacer? Se va a presentar la denuncia y hay un término. ¿Cómo es? Se presenta la denuncia formalmente la próxima semana, se presenta este sábado ante el Frente Cívico Nacional, que prácticamente son los que están liderando la nueva oposición en el país, que tengo entendido que realmente hablando es un conglomerado de ciudadanos, porque vale la pena comentarlo, los mexicanos estamos hartos, digo y repito, hartos de los atropellos, de las sinvergüenzadas, de las deslealtades, de las ilegalidades, de la mayoría de los partidos políticos, o si no es que todos, y de muchos políticos mexicanos que actúan en contra de la Constitución y a espaldas del pueblo mexicano. Los mexicanos estamos hartos de los políticos mexicanos. Por eso, la nueva idea es que se realice un movimiento ciudadano y que seamos los ciudadanos los que envalentonados
promovamos un cambio dentro del margen de la Constitución y de la ley. Guillermo, esta acción que tú estás a puerta de presentar es inédita en México. Sí, absolutamente, porque inédito es el hecho de que un gobierno, el ejecutivo, quiera tener el sometimiento absoluto de los otros dos poderes de la federación. Entonces, es un hecho inédito, impensable. Nadie lo pudo haber imaginado siquiera. Por eso es que también los miembros del Poder Judicial de la Federación ya han manifestado que a partir del día 19 de agosto, algunos de ellos van a entrar en, y escúchese bien, en paro nacional. Nada más imagínate la gravedad de esto, Jorge. O sea, no es menor. Tú hablabas de la narcopolítica. Y la narcopolítica no tan solo está afectando hoy en día a México, Colombia. Chile es lo mismo, ¿eh? Chile es lo mismo. Estamos viendo que el guión es el mismo, Guillermo, en todos los países con políticos que se les puede decir que han traicionado su patria. Efectivamente, han traicionado, alta traición, digamos. Ahora, ¿cómo se ve agua en la piscina para esto, estimado Guillermo? Cuando digo agua en la piscina, nosotros decimos acá en Chile, ¿hay apoyo ciudadano o esta es el primer canal donde tú vas a conocer esta iniciativa? No, la verdad es la primera entrevista que doy en este sentido y bueno, pues estaremos reunidos muy distintos personajes, creo todos ellos de absoluta calidad moral, comprometidos con el país, para que podamos presentar las propuestas que cada quien tiene en un foro abierto, libre, para que podamos definir, llegado el momento, cuál es el camino que tenemos que seguir para defender a nuestra patria y a nuestros derechos. Felicitaciones, Guillermo. Ahora, ¿tú eres el único abogado, digamos, que está, digamos, tomando esta iniciativa o hay más profesionales de las leyes que se están sumando a esto? Hay, el único que hasta la fecha ha elaborado una denuncia, pues tengo entendido que soy yo, y no me gustaría haber sido el único, se los comento con absoluta claridad, pero ante el imperativo de la gran cobardía, y así hay que decirlo, y la gran opacidad de los abogados en el país, pues alguien tiene que dar un paso al frente y digo, repito, no me hubiera gustado ser yo, pero no me queda de otra. Perfecto, Guillermo. Adelante, estimado Alberto. Sí, pues ese tema que nos afecta a todos los países del mundo, creo que a todos, el poder tan tremendo del narco y los políticos descaradamente al servicio de ellos, viene desde el mismo núcleo del poder mundial, porque recordemos que en Estados Unidos los presidentes han sido Skull and Bones, y Skull and Bones, la sociedad de Yale, es una sociedad iniciática, la sociedad de la muerte, y fue fundada por un traficante, si no me equivoco, de opio, que fue William Russell. Está en el campus, Skull and Bones, el lugar de iniciación está en el campus de Yale. Bueno, hablando todo esto que hemos estado viviendo son los Skull and Bones, y detrás de ese tráfico de opio estuvieron los Rothschild, para no variar. Bueno, hablando de esto, y también vale la pena y menester añadir que es una vergüenza el hecho de la actitud de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma de 1998, que en 30 años de existencia únicamente ha procesado a 30 personas, sentenciado me parece que a 17, gastando $200 millones al año para tener una impunidad, porque
nosotros todos los días vemos de líderes mundiales que violan en una manera franca y decidida el derecho internacional, los derechos humanos. Concretamente estamos hablando de Netanyahu, que ha hecho un verdadero genocidio a la vista de todo mundo contra cerca de 20,000 niños palestinos. Entonces, la justicia mundial, la justicia universal, la justicia internacional simplemente no existe. Es una vergüenza que la humanidad hoy día y bajo todos los tecnicismos sigamos sufriendo esa afrenta de los organismos internacionales, que la mayoría de ellos obedecen a quien nosotros sabemos que obedecen y que no buscan los fines para los cuales fueron creados. La Corte Penal Internacional es una vergüenza de la humanidad. De hecho, las dos guerras mundiales fueron el pretexto para fundar la Organización de las Naciones Unidas con todo su sistema, que ahora ya sabemos para qué sirve. Claro. Y ese sistema va también a la Corte Penal Internacional. Aparte de la OMS, aparte de todos los organismos internacionales. O sea, sí. ¿Para qué sirven? Realmente para burlarnos y pretender entender que esos organismos luchan por la humanidad. Y tenemos el caso más palpable, que es el caso de la Organización Mundial de la Salud, donde es un doctor, no es un doctor el que la maneja, es un político perseguido por genocidio en 2 países africanos, y que en lugar de estar en la cárcel, está mandando en la Organización Mundial de la Salud, y que recientemente ha pretendido imponernos a todo el mundo el famoso tratado pandémico, y todavía existen algunos gobernantes, primeros ministros, presidentes, que están de acuerdo en ceder la soberanía sanitaria a favor de la Organización Mundial de la Salud, lo que en el caso de México está previsto como un delito de traición a la patria. A ese grado está la situación. Entonces, nosotros sabemos quién es el principal financiador de la Organización Mundial de la Salud, sabemos lo que hicieron con el bicho y con el tema de los pinchazos. Entonces, pues es evidentemente hablando, es un ataque a la población previsto en principio, desde 1976, con aquel famoso informe de Kissinger 200 dirigido al Pentágono y desclasificado actualmente, en donde se dice que para el año 2030 debería de haber por lo menos 3,000 millones de seres humanos menos. Y ante este ataque, que ellos lo publican, que la gente no alcanza a entender la dimensión del daño, es increíble que la humanidad siga callada y con los cerebros llenos de estiércol. Es increíble.